poemas que hemos visto en el curso de literatura. ¿Tú no, Isa? Claro que sí, pero ya es momento de cambiar a razonamiento verbal con un nuevo tema. Así es, hoy vamos a hablar de los párrafos de desarrollo. ¿Párrafos de qué? ¿De desarrollo? No entiendo. Mira, te lo voy a explicar. En un libro como este, en la primera parte vas a encontrar la introducción del texto, lo más importante del tema. Y en el medio va a estar lo más emocionante del texto. ¿Entendiste? ¿Y todos los párrafos de desarrollo son iguales? No, claro que no. Mira, te lo voy a explicar mejor en el siguiente video. Mejor, vamos a verlo. ¿Te imaginas al cuento de Aladino sin el hallazgo de la lámpara? ¿O de Caperucita sin su llegada a la cabaña de la abuela? No lo creo, porque hay datos en la historia o en cualquier tipo de mensaje que son tan importantes que no solo pueden faltar, sino que tenemos que buscar la forma más chévere de contarlos. Y no me refiero a tener que rapearla, o a que lo digas en inglés, nada que ver. Solo debes de crear un muy buen párrafo de desarrollo. Y si no sabes qué es eso, te lo digo en pocas palabras. Es la parte del texto donde exponemos el tema. Dejemos al cuento de lado y ahora veamos un tema de ciencias. Los escarabajos. Aquí no te haré una introducción sobre los insectos o te los presentaré como cuando conoces un compañero nuevo. Acá te daremos los datos que necesitas conocer, como lo que comen, dónde viven y si tienen Facebook. Bueno, esto último no, pero no te olvides de los datos importantes. Pero no todos estos párrafos tienen que ser escritos de la misma manera. Por eso, hoy conoceremos una de sus clases, el párrafo de desarrollo por clasificación. Así como cuando vas al supermercado y los productos están en distintos lugares como lácteos, golosinas o carnes, nosotros separaremos los tipos de información antes de hablar de ellos. Así no confundirás uno con otro. Este tipo de párrafo de desarrollo no admite los grupitos porque ahí tenemos que analizar los elementos de un tema. Pero antes debemos explicar de qué se trata. Por ejemplo, si hablamos de colegios, primero tenemos que responder a la pregunta ¿qué es un colegio? También llamada escuela. Es un establecimiento dedicado al aprendizaje. Ahora que ya sabemos de qué trata, podemos separar a los distintos coles que existen. Una forma de clasificarlos sería los de inicial, primaria y secundaria. Ya estando separados, podemos hablar de cada uno de ellos y darte también algunos datos de cada uno. Así que es muy fácil. Imagínate que un tema es una fruta. La definición es la cáscara y cuando ya la vimos nos quedan los gajos, que al separarlos sería un elemento dentro de la clasificación. Veamos un par de ejemplos más para que nos quede recontra claro. Nuestro tema será la música. Así que empecemos con la definición. La música es el arte de combinar y organizar los sonidos y los silencios. Listo, ya tenemos la definición. Ahora veamos la clasificación. Dentro de la música existen distintos géneros, como el rock, el pop, el hip hop, el jazz, el tango, el huayno, la balada, etc. ¿Ves? Ya tenemos nuestro párrafo de desarrollo por clasificación. Ahora un último ejemplo para cerrar con broche de oro. Abramos nuestro libro de zoología y escojamos uno de los temas. Será este, los murciélagos. Definición. Es el único mamífero volador porque en vez de patas delanteras tiene alas. Sumémosle otros datos para tener completito nuestro párrafo. Clasificación. Se dividen en dos grandes grupos, los que comen insectos y los que prefieren las frutas. ¿Cuál es la función de un párrafo de desarrollo? A. Exponer un tema. B. Mostrar una idea. C. Introducir un mensaje. La respuesta correcta es la alternativa A. El párrafo de desarrollo permite exponer los datos más importantes del tema elegido para el texto. Yo sabía que iba a responder bien porque yo tomé atención. Bueno, esta vez no me fue tan bien, aunque yo creía que me iba a ir bien, ¿eh? Pero bueno, eso no importa, ¿sabes por qué? ¿Por qué?
porque ya llegó la secuencia de Somos Escritores. ¡Vamos! Sí, chicos, llegó una secuencia que a mí me encanta y la cual aprendo demasiado. ¿Tú sabes cuál es? Exacto, somos escritores. Pero bueno, yo te tengo una pregunta, Isaac. ¿Cuál es? ¿Tú sabes qué es un cuento fantástico? Claro que sí. Es un cuento donde se explica lo real con lo irreal, lo asombroso y todo lo que tiene que ver con la fantasía. ¡Wow! Tú sí que sabes un montón, ¿ah? Tú eres un changón. ¿Sabes? Pero bueno, mira, para que compartas tú todo ese conocimiento, le vamos a dar unas pautas a los chicos para que ellos también aprendan a escribir un cuento fantástico. Están en desorden, así que ustedes tienen que ordenarlas. Aquí las tenemos. Sigue la estructura clásica, Elige una situación inexplicable, imagina los personajes y el lugar, planifica tu relato. Primero, elige una situación e imagina cuál es el hecho inexplicable que quieres incluir. Un objeto que cobra vida, un ser humano que se transforma en otro ser, alguien que ha muerto y vuelve a la vida, etc. Luego de eso, planifica la escritura de tu cuento fantástico. Ordena las ideas que contarás en la historia. El tercer paso será crear el lugar y los personajes que resaltarán en tu historia. Por último, sigue la estructura tradicional de relato. Parte de la introducción, luego el nudo y finalmente el desenlace. Bueno, profe, muchísimas gracias. En verdad, yo estoy segurísima que tanto a ti como a mí y a los chicos en casa nos ha servido demasiado y ahora sí podemos poner en práctica para escribir un cuento fantástico alucinante. Exacto, así que chicos ya están preparados, ya lo saben. Nos vamos con Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, vimos que la subordinación es la dependencia de una oración simple con una palabra u oración que funciona como núcleo. La oración compuesta por subordinación se divide en dos, la oración principal y la oración subordinada. Mientras la oración principal explica la idea global, la oración subordinada es la que complementa el mensaje. En el tema de literatura, repasamos que Carlos Oquendo de Amat fue un poeta nacido en Puno que innovó con nuevas formas tipográficas para crear poemas, que fueron publicados en un libro objeto, 5 metros de poemas. Martín Adán fusionó el vanguardismo con la tradición clásica, que tenía un alto contenido filosófico que plasmó en La casa de cartón, La mano deshacida y La piedra absoluta, etc. En el video de razonamiento verbal, recordamos que el párrafo de desarrollo nos permite exponer los datos más importantes del tema elegido para nuestro texto. Una de las formas más usadas para crear un párrafo de desarrollo es la de definición y clasificación, iniciando con un dato que precise la naturaleza de nuestro tema y luego seguimos con conceptos o términos agrupados dentro de clases. Bueno chicos, la pasamos súper increíble, pero Dani, tenemos que decir adiós. No, pero es que ¿por qué siempre tenemos que decir adiós? Yo me quiero quedar un ratito más con los chicos para aprender más cosas. Lo que pasa, Dani, es que hay un tiempo limitado del programa, entonces vamos a pasar a otro. Pero me prometes que volvemos con más cosas súper interesantes y nos vamos a divertir un montón. Siempre, sí. Siempre volvemos con muchas más cosas, así que ustedes chicos no se despeguen de sus pantallas. Pero ahora tenemos algo que decirles como siempre. Así es, chicos, les queremos comentar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como por ejemplo Instagram. Ahí subimos historias y contenido exclusivo para todos ustedes. Exacto, y en Facebook nos pueden seguir como USMPTV, aprende con todo. Le dan like y lo comparten con toditos sus amigos. Ya saben chicos, no se despeguen de su pantalla que la programación de USMPTV continúa. Así que nos vemos, ¡chao!